Buenas tardes, mi nombre es Grete Valenzuela y doy cumplimiento a la actividad diagnóstica. Durante mi experiencia laboral he trabajado en forma coordinada con trabajadores sociales y trabajadoras sociales entre los años 2014 a 2018 en lo relativo a la implementación de políticas sociales de asistencia social para personas chilenas o extranjeras, solicitantes de refugio y refugiados correspondiente a los fondos que se designan por la Ley de Presupuestos al Fondo Erasmi y además desde el año 2019 en la Judicatura de Familia mediante la implementación de sentencias en materia de protección de las políticas públicas destinadas a proteger la infancia. Estimo que el aporte fundamental de los trabajadores sociales en las políticas públicas de asistencia social correspondiente a mi experiencia laboral entre los años 2014 a 2018 dice relación con la expertise en la elaboración de instrumentos destinados a focalizar la asignación de recursos mediante la elaboración de matrices de vulnerabilidad en virtud de las cuales se establecieron criterios objetivos que debían ser evaluados por el trabajador social a cargo del caso en forma previa a determinar cuál era la prestación social que requería el usuario o su familia. Ya recuerdo casos en que las personas solicitaban cajas de alimentos. Sin embargo, al momento de efectuar la entrevista y revisión de los antecedentes, las trabajadoras sociales a cargo de los casos se daban cuenta de que en realidad lo que requerían era efectuar el pago de las rentas de arriendo, del inmueble donde vivía el grupo familiar o bien la derivación a otros programas de la red pública de protección social, toda vez que requerían, por ejemplo, capacitaciones en la OMIL, etcétera, entre otras. Además, entre esos años tuve la responsabilidad de elaborar el manual de adquisiciones y pago de prestaciones del Fondo Erasmi, que se aplica en todo a nivel nacional en las gobernaciones y en ese entonces intendencias, lo que resultó un gran desafío, toda vez que se trata de prestaciones directas que efectúa el Estado a personas determinadas y en donde, por ejemplo, el pago, la prestación misma es pagada, por ejemplo, a un arrendador y no corresponde al Estado intervenir para determinar quién es el arrendador o bien en qué farmacia comprar, porque muchas veces eran prestaciones de pago de medicamentos y, por ejemplo, venía predeterminado que debían efectuarse las compras en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Entonces ocurría también en terreno, detectamos que muchas veces la intendencia o gobernaciones se ve el tipo de prestación que realizaban, en el fondo la determinaba el encargado de pagos o compras, quien decía solamente cajas de alimento porque la ley de compras no permite el pago de rentas, afectando de esta manera la política pública de asistencia social y en ese caso, como abogada, tuve el desafío de tomar las prestaciones del Fondo Erasmi, estudiarlas y ver de qué manera podíamos cumplir con las normas de legalidad, publicidad, transparencia y demás, y así en el fondo permitir el acceso a las prestaciones sin ninguna obstaculización para el usuario. Además, en ese mismo periodo estuve a cargo de la implementación del programa de asistencia humanitaria para refugiados, solicitantes de refugio y de asistencia social para inmigrantes vulnerables. Junto con las trabajadoras del Departamento de Acción Social, nos percatamos que las agencias implementadoras a cargo de la ejecución de los programas, previa suscripción de convenios de traspaso de recursos, muchas veces no tenían criterios determinados y objetivos para medir la vulnerabilidad. Por lo tanto, la matriz de vulnerabilidad que se creó para el Fondo Erasmi se comenzó a aplicar por las agencias implementadoras, permitiendo en forma más completa conocer la situación social de los usuarios, cómo iba evolucionando el fenómeno social en cuanto a las prestaciones que requerían y siempre propendiendo a que se efectuaran prestaciones que permitieran una integración efectiva. Por ejemplo, el pago de capacitaciones en el ámbito laboral, el pago de cursos de idioma o bien de los trámites, el pago de los trámites que se requerían para que ellos efectivamente pudieran obtener su visa. Agrego que en este caso además resultó fundamental el conocimiento que las trabajadoras sociales tenían respecto a la red de protección del Estado, ya que de esa manera, año a año, las líneas de acción de los programas se iban adecuando a aquellas prestaciones que la red del Estado no contemplaba, para así propender a la racionalización y focalización de los recursos públicos. En materia de judicatura de familia, el rol que realizan las consejeras técnicas resulta fundamental para determinar la situación de riesgo en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes y determinar cuál serán aquellos de los programas que conforman la política pública de protección especializada, adecuados para efectuar el trabajo interventivo, permitiendo la focalización de los recursos y evitando la sobreintervención de acuerdo a las garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes. En conclusión, en mi experiencia laboral, el trabajador social,
mediante sus conocimientos, permite el adecuado uso y manejo de los recursos públicos, así como la detección de forma efectiva de las necesidades del usuario y las medidas que resultan más adecuadas para hacer frente a su situación de vulnerabilidad, propendiendo siempre al uso de la red de protección del Estado.